¿Qué le dirían a su yo del futuro, pensando en el futuro como el próximo lunes? Yo le diría, ojalá que te comas esos camarones al coco en Sotuta. Yo le diría, elige siempre la amistad. No, amiga, no elijas la amistad. Elige apostar ese cartón, que estamos haciendo una apuesta por el partido del sábado, amiga. ¿Quién juega? América contra Cruz Azul. Y obviamente va a ganar Cruz América. Azul. Andamos huyendo. Somos fugitivas de su ley y autoridad. Nosotras informamos lo que otros medios no cuentan. Los golpes más potentes son en comunidad, huyendo de la oscuridad de esta ciudad blanca. Andamos huyendo. Fugitivas MX. Andamos huyendo. Bienvenidos al 9º episodio de la segunda temporada de Fugitivas MX, su noticiero semanal de confianza, creado y transmitido desde Sitpach, Yucatán, en el que hablamos sobre todos los temas que le gustan a las motomamis, desde una perspectiva de derechos humanos, antifascista y amena. En esta emisión estamos en micrófonos Mariana Beltrán. Rosa Cruz Pech, Katia Rejón. y Lilia Balam, en controles Jairo Mucul y en redes David Jiménez. Esta emisión la vamos a dedicar a la memoria y por eso arrancamos con la data histórica que nos trae Rosita. Hagamos nuestra memoria con Memórica. Amigas, pues hoy en la data histórica queremos felicitar a Memórica, un proyecto del Archivo General de la Nación que está celebrando su 4º aniversario. Aplausos. Amigos, ¿ustedes tienen archivos personales? O sea, un espacio digital o tangible donde resguarden alguna carta, una fotografía, sus diarios personales, libros, mapas, carteles, diarios de viaje o lo que escriben en su labor como periodistas. Yo sí tengo varios archivos físicos y tengo un diario digital, pero es secreto, nadie tiene la dirección y ni puede entrar. Pues yo tengo igual así como que un archivo físico con recuerdos de todas mis pendejas, boletos de avión, de camión, son los que sumaban 21, ¿se acuerdan de eso? Ah, sí, y era un beso, ¿no? ¿Qué era? Ni los cambiaba, aquí me acuerdo. Mariana, ¿tú tienes archivos digitales o físicos? Sí, tengo varios archivos y los clasifico por año, pero también describo a personas. Ya les contaré más adelante. ¿Qué habrá escrito de nosotras? Ay, no. Puros insultos. Estas perras. Ajá. Bueno, ahora imagínense la titánica labor de hacer un archivo de todo México. La doctora Gabriela Pulido, actual directora de Memóricas México, nos platica de la importancia de la memoria histórica. Es importante preservar la memoria histórica porque esto va dando cuenta de cómo va cambiando las sociedades, ¿no? La memoria no nos pertenece a los historiadores, no pertenece a la sociedad, a los colectivos, a las comunidades, a los grupos sociales. Y bueno, la preservación de esas memorias que se resguardan entre los grupos sociales da cuenta pues de los distintos momentos identitarios que hemos vivido como sociedad en México, ¿no? Y también describe, por supuesto, pues muchos procesos importantes que han llevado a cambios importantes también relacionados con la identidad, pero también con otros procesos históricos muy intensos que tienen que ver con lo político, lo cultural, lo económico. Recordemos que los archivos son espacios que resguardan nuestra memoria y construyen nuestro patrimonio social, pero también nuestra parte emocional, porque son espacios que resguardan y recuerdan parte de lo que hemos sido. Y al recordar, involucramos también la parte emocional, nuestras capacidades intelectuales y los afectos, porque nuestros recuerdos están en buena medida ligados con otras personas, o sea, con quienes hemos convivido. Y al hacerlo, vamos resignificando nuestra forma individual, pero también nuestra forma colectiva, y así nos vamos formando de una identidad. Estuve explorando el archivo y me encontré con un sinfín de documentos y por supuesto que elegí algunos que consideré les podrían encantar a ustedes. Por ejemplo, para Mariana pensé en que le podría interesar explorar la página web de Memóricas, la sección de Línea del Tiempo, que habla sobre la violencia de Estado en México y en donde exploramos información de manera cronológica sobre guerras, matanzas, represión, detenciones, desapariciones forzosas, etcétera, que han habido en todo el territorio mexicano latinoamericano. Para Lilia, pues pensé en la sección de No Olvidemos, que trata sobre censura y represión política en México,
pero también pensé en la sección de censura en la época del Porfiriato, sobre cómo inició esta represión hacia la prensa con los hermanos Flores Magón, anarquistas de México. Para Katy, que sabemos que anduvo en su retiro espiritual lleno de flora y fauna, pensé en la sección de temas especializados, donde está Historia Natural, Filosofía Natural y Botánica, que contiene libros con ilustraciones muy lindas de 1801. Pero también para ustedes hay exposiciones de manera virtual que hablan sobre temas de ciudad y movilidad, LSTLN, luces y lentejuelas en la ciudad, el Chilambalán, muralismo mexicano, Lucio Cabañas, soberanía alimentaria, afrodescendientes, mujeres en la historia, comunidad LGBT, movimientos estudiantiles, además de los procesos históricos que ya sabemos que nos enseñan en la escuela. Son más de 500 años de México que ahí pueden ubicar y que también hacen enlaces hacia otros archivos que existen en México más especializados. Así que vamos a hacer uso de la memoria y sobre todo de nuestro derecho que tenemos de construir nuestra propia identidad a través de estos documentos. Así que, amigos, díganme, ¿ustedes lo van a explorar? ¿Harán su propio archivo personal más especializado? Ay, súper sí, está divina esta nota. Cuando la leí en la escaleta dije, wow, está increíble. Obviamente voy a seguir tu recomendación primero, pero sí suena a un trabajo gigante y sí, o sea, definitivamente tienes que pasarnos la liga. Uy, sí, y ahorita, milagrosamente, por azares del destino, estoy regresando a la academia. No me pregunten por qué, no voy a dar detalles. Pero justo hace unos días estaba hablando de los hermanos. Ya leeremos tu Flores diario. Magón. Ya leerán mi archivo. Pero justo estaba hablando de los hermanos Flores Magón hace unos días, creo que ayer, de hecho. Y pues obviamente es parte de la historia del periodismo que, pues como que, hasta incluso como curiosidad, ¿no? Quienes nos dedicamos como que de repente nos identificamos con algunos temas y queremos escarbar un poquito más como para entender qué es lo que estamos haciendo y tal vez hacia dónde vamos. Y pues yo soy una aferrada de primera, o sea, yo soy muy de recolectar cosas porque me recuerdan algo, porque me conectan con algo o con alguien, o algún momento en específico, entonces sí soy muy de archivar, de guardar, de categorizar todas esas cosas, así soy muy como de campo semántico, de ir viendo, y sí se me hace muy lindo y una gran idea estar revisando qué tantos materiales hay, ¿no? Seguramente ahí me pasaría horas. Me encanta, pues ahí pueden encontrar los ejemplares de El hijo del Ahuezotle, que es el diario que hizo en 1885, y también saber cómo situaciones que pasan al día de hoy a ustedes como periodistas también con el tema de la censura, están presentes en esos procesos de la historia. O sea, siempre ha habido esa voz rebelde que ahí está en contra de pues, la hegemonía, ¿no? De esos pensamientos que vienen desde el poder, desde el gobierno, y en contra de la libertad de expresión. Mariana, a ver, coméntanos. Yo sí tengo mi archivo personal, soy muy fan de tener libretas donde escribo cosas de mi día a día. Algunas las he destruido, otras las atesoro y las releo cuando me quiero dar vergüenza. Pero dependiendo de la temporada puede ser escrito o en audio ese registro. Y cuando me alcanza la energía también lo organizo en discos duros. Me encanta organizar cosas. También me gusta actualizar archivos de Word con recuerdos o cosas que me dicen o les digo a las personas que amo, como ustedes. De vez en cuando los abro y les escribo cosas, pego fotos. Tengo aquí contando mis secretos más profundos. Tengo un álbum con mechones en mi cabello de colores, con fotitos, tickets. Y quienes han venido a mi cuarto más de Ciudad de México han visto que en mi biblioteca personal en un rincón tengo cosas como un reilete que me dio Katia en escenario en enero de 2023, una carta de Lilia, corcholatas con fechas importantes en las que me he tomado caguamas con gente importante en mi vida. Diría mi mamá que soy un bote de basura, pero así construyo la memoria de mi vida, que de vez en cuando regreso a destruir. Oye, yo también tengo corcholatas, güey, de cervezas artesanales o de cervezas de pedas así memorables. Yo voto porque el archivo de la Nación incluya un apartado del archivo personal de Marianita que se escucha divino. Los mechones de pelo. Sí.
Sección bote de basura. Mariana Beltrán. Y ahorita estaba pensando justo como la nota que hiciste de Sotuta, Sí. de también cómo se van archivando del presente como los conocimientos que son intangibles. Y sí, o sea, pienso en lo importante que es, como decía Rosita, ¿no? Como preservar la memoria y a partir de eso también hacer análisis y reflexiones de nuestra identidad, de las cosas que nos van resonando del pasado al presente. Oye, justo sobre eso, precisamente eso, esta onda del memoricidio, ¿no? Cuando estaba investigando lo que mencionas de Sotuta y el esfuerzo que están haciendo para archivar pues estas memorias respecto a la comida en general, en global, es un proyecto muy interesante. Lean la nota que está en Memorias de Nómada. Justamente me llamó mucho la atención porque era la primera vez que pues, yo no estoy muy familiarizada con los archivos y era la primera vez que yo escuchaba que hacían este esfuerzo, pero no solamente desde los archivos de texto, ¿no? Desde documentos. Desde muñecas, recetas. Exacto, sí, hacen otras cosas que están increíbles, o sea, los bordados, como para preservar la memoria. Dices, pues sí, no, realmente creo que es a través de distintos elementos y también desde distintos sentidos que una persona puede recordar, rememorar y también, pues tal vez aplicar o replicar las cosas que ocurrieron en el pasado, ¿no? No, nada se limita a un texto, a un manuscrito, que creo que es la idea que tenemos, bueno, la que yo tenía al menos antes de conocer el proyecto de Sotuta, de que es un archivo, ¿no? Entonces creo que también tenemos que abrir un poquito la mente a nuevas formas de que nosotros podemos pues coleccionar esos recuerdos y también preservar esas memorias que finalmente son las que hacen nuestra historia y también con las que hacemos comunidad. A mí me encantan mucho las palabras que dice la doctora Gabriela Pulido, cuando dice que la memoria no solo nos pertenece a los historiadores e historiadoras, sino le pertenece a las colectivas y a la propia sociedad, porque es cierto que también la historia es un aparato de poder, ¿no? De quién la escribe, para qué la escribe, para quién la escribe, desde dónde. Y muchas veces ha sido un aparato del poder para justificar ciertas cosas o para engrandecer grandes personajes, como los Montejo, como muchas cosas que vemos a nuestro alrededor. Entonces es muy importante también que las propias personas nos apropiemos de la historia, de nuestra memoria y la construyamos a partir de nuestra propia identidad. Y de ahí es sumamente bellísima ver la historia desde esa manera, no de ver en cómo tú ubicarte en esa línea del tiempo, tanto en un archivo personal que de repente se puede convertir en una biblioteca o se puede convertir en un museo comunitario, ¿no? Entonces es como bellísimo esta labor y yo creo que en Fugitivas tenemos que empezar a hacer nuestra archiva. Oye, sí, pensando en eso tantito, justamente estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, que pues los evangelios se supone que son como diarios, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo han regido y cuántos evangelios apócrifos surgieron también, bueno, considerados apócrifos, que también rigieron en todo un sistema de una institución que sigue siendo una de las más grandes y poderosas a la fecha, desafortunadamente, y que también han regido varias vidas y varias naciones y demás cosas. En general, los documentos escritos suelen ser como los instrumentos de la memoria, ¿no? Sí. Y eso deja fuera a muchísimas culturas, a muchísimas otras formas de preservar la memoria. Está padre pensar en los archivos que no están en texto, ¿no? Sí, que no están validados por lo escrito. Sí, qué valioso, ¿no? Y hablando un poquito de organizarse para preservar la memoria, Katia nos trae esta información. Quienes vivimos en Mérida sabemos que la colonia Miguel Alemán, o La Alemán como se conoce mejor, es una colonia icónica. Fue el primer conjunto de vivienda construida en serie en 1950. Al día de hoy, las personas que viven en La Alemán son en su mayoría personas adultas y habitantes originales. Sin embargo, el paso del tiempo y el rayo láser gentrificador también está alcanzando ese lugar. Por eso, lo que ha hecho el comunicador y mercadólogo Carlos Cornejo Martínez en los últimos 4 años es digno de contar. En la pandemia creó una cuenta de Instagram, @enlaalemán, para documentar las fachadas y los paisajes de la colonia, pues notó que muchas casas eran vendidas y remodeladas o incluso derrumbadas para crear otros edificios. Con algunas de esas fotos hizo una exposición a la que fueron muchos vecinos en diciembre del año pasado. También trabajó en un branding de la colonia utilizando elementos de la identidad del barrio como los animales del parque. También gestionó una solicitud que ganó la convocatoria Diseña tu ciudad del Ayuntamiento de Mérida, hace apenas unas semanas. Y esta convocatoria es para darle mantenimiento al parque y por si fuera poco, administra 2 grupos de WhatsApp vecinales donde hay más de 105 miembros de la colonia. Como decimos acá, solo le falta vender cochinita los domingos. No hay persona que haya crecido en Mérida que no tenga una historia en alemán. O sea,
voy al parque, ahí voy a las marquesitas, ahí empecé a patinar, ahí me llevaban para manejar cochecitos, tengo una foto en los juegos, mis abuelos crecieron ahí, mis papás crecieron ahí, yo siempre iba. Todos, absolutamente todos tienen una historia en alemán. Entonces, la colonia de las historias, y al final ese fue el concepto central, el tratar de contar esas historias y saber que cada casa no solamente fue pues, un diseño ya, sino cada casa va a contar una historia muy particular, y que eso pocas veces prevalece tanto como ha prevalecido en la colonia aún. Sobre cómo se imagina la colonia en los últimos años, dice que es una pregunta que se ha hecho últimamente, pues inevitablemente habrá un cambio generacional en la colonia y quizá las casas o las familias originales ya no estén. Creo que mi idea va a ser que tenga una transición a la modernidad lo más ordenada posible, ¿no? La colonia Miguel Alemán es de las pocas colonias en Mérida que se construye de una manera ordenada, que desde el sentido de dónde están, o sea, no vas a encontrar una sola casa que su puerta esté en dirección a las avenidas, y eso tiene un sentido porque el sol y el aire da de cierta manera y está pensado para que el sol no te dé en la mañana y el aire sí, entonces puedas tomar el fresco como se acostumbra. Cada vez hay más jóvenes, por supuesto, y que ese sentido de colectividad que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres lo tengan y lo tengamos nosotros entre nosotros mismos, conociendo a nuestros vecinos, platicando con ellos, ayudándolos, manteniendo una economía local de la misma manera en la que ya se hace. Un ejemplo que podríamos replicar más o menos fácilmente en algunas colonias: organizarnos, resguardar la memoria, cambiar pero más genuinamente. ¿Cómo ven, amigas? ¿Lo harían en sus barrios? A mí me parece muy interesante porque vivo cerquita del Alemán y justo cuando llegamos a vivir a Mérida, mi familia veía Alemán como ese barrio seguro donde podías ir a la feria. También recuerdo a varios amigos que ahí iban a patinar, ¿no? Que eran skates cuando yo estaba en la secundaria, y hasta el día de hoy siguen ahí. Y creo que el Alemán, como en otras colonias, ya está siendo atravesada, ¿no? Como dices, por ese rayo colonizador, y lo hemos hablado mucho en nuestro capítulo de el urbanismo colonial, ¿no? Cómo este desplazamiento no es no planificado, ¿no? O sea, incluso la no planificación es una manera de planificar una ciudad, el saber para qué público va a ir dirigido, qué edificios quieren que estén ahí, para qué van a funcionar finalmente esos edificios, para qué personas. O sea, se va también toda esa planificación, no es como no a propósito, ¿no? Es como con toda esa intencionalidad. Y siempre he escuchado del Alemán como el barrio de los viejitos, ¿no? Ahí no hay ruido, ahí no hay movimiento, ahí todo es tranquilo porque ahí vive la gente adulta mayor. Y qué fuerte que ahorita también se les esté desplazando, ¿no? Pues, por ejemplo, pensaba un poquito, hace muchos años, cuando fui las primeras veces a Ciudad de México, visité la Torre Latino, y justo en el museíto pues te muestran todos los cambios que había en esa zona, y bueno, esa vez estaba con mi mamá, y ella tardó muchísimo como explorando cada fotografía, y me decía, es que mira cómo ha cambiado, y todos los proyectos que aquí había antes, y que los derrumbaron, y que había como que reconstrucciones y la fregada. Y está impresionante cómo se van perdiendo las cosas, ¿no? Y cómo cambian, pues, en un lapso, pues, corto, ¿no? de tiempo. Y yo pensaba como que eso era muy lejano, ¿no? Le decía, es que eso pasa en las ciudades grandes. No creo que estemos, o que pasemos por eso nunca, ¿no? Que yo lo viva o que mi familia lo viva. Y sin embargo, creo que ya no se alcanzó, ¿no? Y creo que también es este proceso que estamos atravesando ahorita, como estabas diciendo, Rosa. Y pues estos cambios también se van a llevar muchas cosas, ¿no? La ciudad está cambiando en función de muchísimas transformaciones que se están llevando a cabo. No sé qué tan positivo o bueno sea eso, dado que muchas de esas transformaciones no están siendo planeadas, al menos no acorde a lo que la comunidad y las poblaciones quieren. Y creo que eso también es algo que sería digno de analizar ya con más calmita. No sé si hay mucha gente que esté dedicada a eso en este momento, en cómo va a afectar eso, por ejemplo, las relaciones comunitarias. Vemos este intento, ¿no? Más bien este esfuerzo que se está haciendo en el Alemán por preservar esta memoria y por unir bueno, es colonia, ¿no? Es una colonia, sí. Ajá. Pero pues no sabemos si eso va a pasar en otras zonas, ¿no? Afortunadamente mi barrio sigue muy lejos de estas dinámicas, todavía sigue siendo un barrio feo, ¿no? Jodido, pero bendito Dios. O sea, yo siento que realmente sí nos ayuda en ciertas circunstancias, como que no ha cambiado la dinámica que tenemos ahí. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero pues
por ejemplo, seguimos conociéndonos entre nosotros. Los cambios estructurales en sí, pues no han ocurrido, ¿no? Y estoy esperando a ver en qué momento alguien se fija en mi zona pobre y dice, aquí también hay que meternos. Fíjate que, perdón, Rosita, ibas a decir. Que algo que siempre me ha gustado de tu barrio, Lilia, es la que tiene como... El mural de Bad Bunny. Además del mural de Bad Bunny, me gusta mucho que tienen el transporte de triciclo, porque es muy útil cuando estás moviéndote dentro del barrio. Sí. Yo, por ejemplo, en mi zona no tenemos un transporte que nos permita movernos dentro de ese lugar, y no es tan pequeño, ¿no? Chuburná pues sí está grandecito, y hay algunas cosas en Francisco de Montejo, y ahí tienes de dos, o usas el coche o caminas bajo el sol, porque además no hay árboles en esa zona de Francisco de Montejo y se sabe, ¿no? Sí. Yo pienso que es muy importante que comencemos a imaginar nosotros cómo queremos la ciudad, qué cosas queremos conservar, qué cosas queremos cambiar y de qué manera queremos cambiarla. Porque no podemos evitar que las cosas pues cambien, ¿no? O sea, la vida cambia, la vida se modifica, pero si no nos ponemos nosotros a imaginar ese mundo que queremos habitar, vamos a dejar ese espacio vacío, ese espacio en blanco, para que otras personas vengan, o otras personas que no viven en esos lugares o que no saben cuáles son las necesidades de las personas que vivimos ahí, pues las impongan, ¿no? Entonces creo que es muy importante pues ser creativos, innovar, imaginar, ¿no? Y también involucrarnos, que es una cosa que a mí me parece muy importante de la labor de Carlos, que él pues no sabía cómo se hace una gestión para solicitar cambios en un parque, pero pues lo averiguó, se involucró, hizo las firmas, ¿no? O sea, organizarse es muy importante para, pues justo, o sea, para reclamar tu identidad, para reclamar el espacio donde vives y poder tener pues injerencia en cómo se van a vivir esos cambios en el futuro muy cercano. Es que sí, es cierto. O sea, los cambios siempre van a ocurrir, pero en función de qué y quiénes van a tomar las decisiones, ¿no? Es muy diferente a que una comunidad se organice, como está ocurriendo en este caso, ponga su esfuerzo, ¿no? El granito de arena de cada quien, tome las decisiones, a que venga alguien externo totalmente, una empresa, un gobierno, y sin tomar en cuenta a las personas que viven ahí, que ahí están día a día, que ahí tienen que caminar, agarrar transporte, trabajan, conviven, lo que fuera, les impongan las decisiones de quién sabe quién, de alguien totalmente ajeno, ¿no? Es muy distinto. Y sobre todo como el tema de la memoria, ¿no? Que estamos hablando, porque decía Carlos, ¿no? Que no van a encontrar ninguna casa sola con la puerta en dirección a las avenidas, porque el sol y el aire entra desde cierta dirección y está pensado para que el sol no te dé directo en la mañana. Entonces, en función bueno, eso seguramente, o él lo sabe, él lo preguntó a algún vecino que lleva mucho rato allá, le dijo, sí, mira, mi casa se diseñó así, ¿no? Sí. Entonces también como tú dices, es muy padre regresar a esa memoria, regresar a para qué queremos una casa, con qué adecuaciones, para qué está el parque en este lugar, ¿no? Sí. Se necesita, y así ir cuestionando cómo queremos construir justamente pues nuestro barrio y seguir creando estas redes sólidas, que yo creo que una ciudad lo que siempre busca es justamente romper ese tejido social, ¿no? Y situarnos como individuos independientes, y luego la conexión se vuelve muy compleja, incluso con tus propias familias, ¿no? Entonces creo que esas situaciones de pensar la memoria en cómo se ha hecho la comunidad, cómo se crearon los barrios, cómo hubo esta transición, es muy interesante retomarla, ¿no? El por qué, y así pues ahora sí que huir de este colonialismo urbano que vemos cada vez se está acercando a muchas colonias, ya no solo de las periferias de Mérida o de los municipios, sino ya está entrando a toda la ciudad. Mariana, coméntanos. Ahora que volví a Ciudad de México después de 20 años, aunque me declaro yucateca, estoy descubriendo la colonia donde vivieron mis mapas, mis abuelos, mi familia en general, ¿no? Y en diciembre los vecinos y las vecinas del pueblo de Culhuacán, que es la colonia donde vivo, a través de su grupo cultural se aliaron con el barrio de Santa María Tomatlán en Iztapalapa, que es el barrio vecino, para armar un museo comunitario en el que hicieron una exposición fotográfica que se llamó ¿Desde cuándo y hasta dónde este es nuestro territorio? Y la verdad es que yo amo vivir aquí, o sea, fuera de que todo me queda lejos, y pues es una zona no
o sea, no turística ni tan visitada o no de oficinas de la Ciudad de México. A mí me encanta vivir aquí, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas como... el otro día le mandé a Katia un video de un comedor comunitario al que puedes ir a comer por 11 pesos, ¿no? Y además los jueves hay karaoke, hay música en vivo, el güey que canta te pregunta qué canción quieres, o sea, como que siento que esas cosas no las encontraría si viviera, no sé, en la Condesa, en la Narvarte, ¿no? En toda esa zona de la Ciudad de México que ya está bastante gentrificada, y por eso me aferro a vivir aquí, ¿no? A vivir como, pues justo por esta zona donde hay pulgatas, donde te puedes ir a la plazuela y tomarte una chela sin que la policía te diga nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también hay organización barrial, ¿no? Y creo que es algo chido. Hoy está bien chido ese proyecto, me late, hay que ir. Llévanos a desayunar, Marianita, por 11 pesos. Y por karaoke. Y hablando un poco de la reconstrucción de la memoria, Mariana nos trae algo especial. Samir Flores Soberanes, defensor de la tierra y el agua y periodista, dejó un legado de lucha contra los megaproyectos a muchas personas, especialmente a los niños y jóvenes de su pueblo, Amilcingo, en Temoac, Morelos. El pasado 20 de febrero se cumplieron 5 años del aún impune crimen que dejó sin vida al fundador de la radio comunitaria Amilcingo. Durante más de 4 años el Estado mexicano le negó a sus familiares que su muerte estuviera vinculada a su labor como periodista y a su oposición al Proyecto Integral Morelos. En agosto pasado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atrajo la investigación. Él, junto con muchas otras personas, incluyendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua, colectivo al que pertenecía, se organizaron contra el PIM, un megaproyecto que contempla 2 termoeléctricas, una ya construida en Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que atravesaría los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos para suministrar gas natural a las termoeléctricas y un acueducto para el enfriamiento de las turbinas. En 2019, Samir Flores Soberanes se convirtió en el primer defensor ambiental asesinado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el tercer periodista víctima de violencia letal durante la misma administración. En un país como México, esta combinación es peligrosa. Para muchos es sinónimo de muerte. En Fugitivas queremos recordar a Samir escuchando su locución. Reconstruimos una parte de su programa para imaginarlo en la cabina de Radio Amilcingo. Desde un cuartito con techo de lámina y paredes de bloc sin resanar, con cuadros y un póster de una encapuchada zapatista, Samir le hablaba al mundo. Con su programa iniciaba el día para decenas de personas. Muy buenas tardes, amable audiencia, ¿cómo están? Saludos, un abrazo fuerte. Son las 3:38, hora del centro de México. Esperemos que se les esté pasando muy bien. Hoy estamos de fiesta, estamos de aniversario, tercer aniversario. Es en realidad un honor compartir con todos ustedes mientras están trabajando allí en el campo, en el taller y en la cocina. Sus ojos negros miran fijamente el monitor de la computadora. Sus manos, manchadas de pintura, se aferran al micrófono y al mouse. Su cuerpo tenso se planta frente al escritorio metálico, preparándose para lo que viene. En menos de 5 segundos, Samir comienza a recitar saludos como comentarista de fútbol. Alto, agitado en los momentos en los que parece agotarse el aire. Pero no pasa, su boca parece nunca secarse. Mis amigos allá en Guayapan, en la sede del Pulque y del Durazno, saludos, un abrazo fuerte, así como en Tetela del Volcán. Mis amigos en Alpanocan, Tlacotepec, Zacualpan de Amilpas, Temoac, Popotlán, mis amigos en Huazulco, así como también allá en Amayuca, en mi granjita. A los taxistas, mototaxistas, a los de la Ruta 21. ¿Qué les parece, amigas? ¿Les gusta cómo se escucha Samir en Radio Amilcingo? Muchas gracias, Mariana, por compartirnos un pedazo del programa de radio. Creo que tiene mucho que ver también con el tema de cómo tenemos que preservar nuestra propia memoria, nuestros propios audios, porque definitivamente si no lo hacemos nosotras o nosotros mismos, son cosas que se van a perder, ¿no? Y que de repente, por supuesto, que están embonando
en las historias de personas que murieron en defensa del territorio, ¿no? Y sabemos que también hay espacios donde se intenta borrar, ¿no? Se intenta borrar todo lo que los periodistas hacían, ¿no? Lo que las personas luchaban día a día, y por eso creo que es como muy importante que tú lo retomes hoy, que no dejes este tema, sobre todo ir construyendo la memoria histórica del periodismo que hace 100 años, 50 años y actualmente sigue sufriendo las mismas consecuencias, ¿no? De vivir la represión, de vivir la censura, de que si no te alineas al poder, puedes ser asesinado, ¿no? Por decir las cosas que incomodan a la gente, y creo que eso es parte de la construcción y de la memoria histórica que tenemos que también considerar y rescatar, no dejar que se pierdan en el tiempo y que esas voces de lucha desaparezcan, porque también nos sirve como inspiración y como bandera para seguir en día a día y tener la esperanza de poder construir sociedades más justas y más dignas. Creo que así como pensamos que quien preserva la memoria y quien cuenta la historia está ejerciendo un poder, también las personas que a propósito dejan cosas en el olvido o intentan enterrar voces, historias, el archivo de un trabajo de alguien, ¿no? O dejar de nombrar incluso a ciertas personas, a ciertas luchas, pues también es un ejercicio de poder. Y pienso mucho en el trabajo que hace Alejandra Ibarra, que pues Marianita, tú lo sabes mejor porque pues colaboras con ella justo haciendo un archivo de los archivos de los periodistas que han sido asesinados en México. Y pues nada, se siente muy cercano y al mismo tiempo ya normalizado el que podamos, o sea, el que se diga que ser defensor y ser periodista en México es como una doble amenaza de muerte. Nosotras que somos mujeres pues llevamos 3, ¿no? Pero no sé, como que me parece que el trabajo que hacen de organizar, recopilar los aniversarios, incluso algo que puede parecer como tan superficial como el aniversario de algo, porque todos los días es el Día Mundial de algo, ¿no? Pero pues esos días también están cumpliendo una función, ¿no? Y también me gusta pensar como que todos los días tenemos algo para recordar. Pues voy a decir una frase muy trillada, yo sé, pero pues justo estaba investigando porque tampoco sabía quién la había escrito. Es esta que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y según la BBC, es del poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, y esa frase está escrita en la entrada del bloque número 4 del campo de Auschwitz. Entonces, pues sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo sé que esta frase suena muy repetida, mucha gente la dice, ¿no?, en ciertos contextos, pero pues también es real. O sea, una de las funciones, ¿no?, de estos archivos, de preservar estas memorias, pues también es dejar, pues no solo el rastro de lo que ocurrió, sino también un precedente para que algunas cosas no se repitan. Más que, bueno, igual, por supuesto, el honrar la memoria, el trabajo, el legado, pero pues también es como un precedente de esto no tendría por qué volver a ocurrir, ¿no? De hecho, no tuvo por qué pasar y no tendría por qué pasar de nuevo, ¿no? Entonces, pues básicamente por ahí podremos empezar con esto. La verdad es que está muy chido la nota que trajiste, Mariana, muchas gracias. Y pues sí, también que sirva de recordatorio para que pues recordemos que el asesinato de Samir sigue impune y pues que también se exige justicia para todas las personas que siguen ahí, que parece que por un rato el aparato de Estado se esfuerza en que se queden escondidas, en que no se mencione, que no se hable, o que solo sean estadísticas o cifras que estén ahí engrosándose en informes, que solo se hable de eso en determinadas fechas, que sea un tema de pasada, pero pues no, también es nuestra chamba recordarlas y seguir en la exigencia de justicia. Y sobre todo justamente eso, ¿no? El recordar porque están luchando. O sea, el proyecto Integral Morelos no, o sea, así como está atravesando muchísimos derechos, hoy estamos hablando de derecho a la memoria, por supuesto que no puede haber memoria si no hay quien las cuente, si no hay quien las recuerde. Y como estos proyectos, como las termoeléctricas,
que a los gasoductos afecten directamente nuestro día a día, ¿no? Y que se quede de manifiesto que hubieron luchas que se impusieron ante ello, que advertían sobre las consecuencias, porque también igual algo muy importante de la memoria es también cuidarla, ¿no? Que la memoria sigue estando, justo como decía la doctora Gaby, en las comunidades, en los propios defensores de derechos humanos, y que no sean más adelante memorias que el propio poder empiece a usar, ¿no? Entonces me parece sumamente importante que la comunidad crea y fortalezca esta memoria. A mí, o sea, particularmente el tema de memoria me gusta muchísimo. Digo, más allá de cómo lo hago en mis archivos personales, ahorita justo que he tenido la oportunidad de que se junten muchos temas que me gustan y trabajar en Defensores de la Democracia con Ale, recuerdo mucho que a mí me tocó clasificar, bueno, a mí me tocó documentar el trabajo de Samir el año pasado, para el archivo público que tiene la organización y que puede consultar pues cualquier persona. Y uno de los principales retos, que también era la razón por la que la FEADLE, que es el organismo federal para investigar delitos contra la prensa, una de las cosas por las que se negaban a traer el caso era porque decían que Samir no era periodista. Y a mí se me hacía muy fuerte, ¿no? Cómo ellos negaban, y también la Fiscalía de Morelos negaba, que Samir llevaba a cabo una tarea tan vital, que lleva a mucha gente en contextos muy pequeños, en contextos muy locales, que es informar, ¿no? Y la principal como barrera a la que se topaban los familiares y también los compañeros de lucha de Samir para poder contradecir esto que decía la Fiscalía de Morelos y en su momento la FEADLE, era que no estaban grabados los programas de radio, tanto de Amanecer Ranchero, que era su programa matutino, como del noticiero que tenía Samir de las 3 de la tarde. Y es muy fuerte, ¿no? Los pocos archivos que tenemos en el archivo, son de Samir en el 3er aniversario de la radio, y son escasamente 8 minutos. O sea, de ahí en fuera no existe archivo de cómo Samir conducía sus programas. Pero aún así, pues era un comunicador comunitario y también era un defensor que ahorita, afortunadamente, la FEADLE ya reconoció que efectivamente lo mataron por periodista y lo mataron por defensor, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver también cómo avanza ese caso, pero acá les estaremos informando. Con esto concluimos esta emisión de Fugitivas MX, podcast informativo desde el sureste de México para el mundo. Si les gustó, síganos en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok como @fugitivasmx, y también pueden encontrar a la equipa como @Ola de Fuego en Instagram y @KatiaRe con @E en Twitter. Ya tengo redes otra vez. A mí como @RosaCruzPech en todas sus redes sociales. M4R Volcán o Mar Volcán en todos lados. @Nefelibata Forever en Twitter, Insta, TikTok, Metroflog, MySpace. Y @FR-Toledo en Instagram y @FR-Toledo99 en Twitter. Agradecemos a Jairo Mucul de Pata de Perro Films y David Jiménez tras bambalinas. Antes de irte, pícale al botón de seguir en Spotify, suscríbete a nuestro canal de YouTube e inclúyete en la chisma de nuestro canal de WhatsApp. Nos vemos la próxima semana y no olviden huir del olvido. Fugitivas MX.